Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Antes de iniciar con nuestra sesión, quisiera pues recalcarles o resaltarles que estamos en periodo de evaluación. Si no estoy mal, quedaría una sola actividad, mejor dicho, quedaría solamente el 20% de porcentaje de este segundo momento. Yo pienso desarrollar esa actividad correspondiente a ese 20% la próxima sesión de clase, que tenemos una hora. La idea es que sea una actividad que ustedes desarrollen y entreguen durante esa misma hora. Es decir, que no sea una actividad para después, sino que la entreguen ese mismo día al finalizar. Pueden pensarlo si quieren como una especie de mini quiz o de examen. Este trabajo va a ser en grupo, entonces yo recomiendo que para ese día traigan sus grupos bien conformados. La actividad va a estar basada en la temática que desarrollemos el día de hoy. Entonces, para que no pierdan de vista la asistencia a la próxima sesión, porque ahí ese día desarrollaremos esa actividad cuarta, si no estoy mal, que evaluaría el 20% restante. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Sí, señor. Bien, listo. Eso era lo que quería mencionarles como información general. Ahora sí vamos a entrar a discutir, si no hay ninguna pregunta, la temática del día de hoy. Eh, en el día de hoy yo quiero entrar o quiero que entremos a discutir la introducción de lo que sería el último gran tema de este curso. Si ustedes recuerdan bien, creería yo que lo hice el primer día. Yo estructuré este curso de acuerdo o en torno a tres grandes temas, lo que son los sistemas de ecuaciones lineales, que fue lo que vimos en el primer corte, lo que corresponde a las matrices y a la teoría de matrices, lo cual incluye pues todas esas operaciones, todos esos conceptos, el concepto de determinante. Ese es el segundo gran tema. Y el último gran tema o capítulo, si queremos verlo desde ese punto de vista, es lo que se conocen como los vectores. Entonces, durante esta última parte del curso, que iniciamos el día de hoy, nosotros vamos a estar abordando este concepto de vector, que es un concepto importantísimo en el estudio de ciertos problemas y que va a ser muy importante para los cursos venideros. Bueno, todo este curso es importante para los cursos que vienen, pero en particular la temática de vectores o el concepto de vector y toda su teoría tiene gran importancia para lo que viene después de que termine este curso. Es un concepto muy recurrente en las otras asignaturas. Entonces vamos a iniciar hoy con el estudio y con la descripción de ese concepto, por lo menos lo que corresponde a sus ideas básicas. Lo primero que yo quiero como establecer es la clasificación básica de esos vectores y particularmente la clasificación
que vamos a estar discutiendo durante este curso o durante lo que queda de este curso. Cuando uno habla de vectores, uno los puede clasificar de acuerdo a lo que se conoce como su dimensión o su tamaño, si uno quiere verlo de esa forma. Aunque la palabra dimensión es la palabra oficial para caracterizar ese concepto. Cuando yo hablo de dimensión, me estoy refiriendo fundamentalmente al contexto geométrico en el que se van a desarrollar esos vectores. Hay unos vectores, que es lo que se conocen como los vectores de dos dimensiones, o los vectores en el plano, que son vectores que viven, y esto lo vamos a ver a continuación, en el contexto del plano cartesiano. Es decir, son vectores que geométricamente se representan en ese objeto que ustedes conocen como plano cartesiano, con el cual supongo yo que ya están bastante familiarizados. Ese es el primer tipo de vector que nosotros vamos a discutir en este curso. Posteriormente, entraremos, yo creería que en un par de semanas, a abordar el concepto de vectores en el espacio o vectores de tres dimensiones, cuyo contexto va a ser lo que se conoce como el espacio cartesiano, que es simplemente una representación tridimensional del universo matemático. Entonces nosotros vamos a identificar dos tipos de vectores. Los vectores en el plano, que son los que vamos a discutir el día de hoy, o los que vamos a empezar a discutir el día de hoy, y los vectores en el espacio o espaciales, que son lo que vamos a discutir finalizando este curso. Eso era lo primero que yo quería mencionar, como para darle una organización a la temática que vamos a presentar. Ya dentro de estos vectores, y en particular de los vectores en el plano, que son, vuelvo y repito, los que vamos a iniciar estudiando el día de hoy, es importante identificar dentro de esos vectores dos enfoques para representarlos, o dos tipos de representación. Una es lo que llamamos la representación algebraica, es decir, ver a los vectores como un objeto numérico o algebraico, por decirlo de alguna forma, que es una de las definiciones que estoy presentando en pantalla. Y el otro enfoque es lo que se conoce como el enfoque geométrico o la definición geométrica o definición gráfica, que lo que hace es representar a los vectores como un dibujo o como una representación pictórica en el plano cartesiano, que es la segunda definición que estoy presentando en pantalla. En ese sentido, la idea es que cuando nosotros vayamos a trabajar con los vectores en el plano, entendamos que esos vectores se pueden ver como un objeto algebraico, pero también se pueden ver como un objeto gráfico o un objeto geométrico. A mí siempre me gusta hacer esta analogía, sobre todo para muchos de ustedes que ya han visto por lo menos la parte inicial del curso de Cálculo 1 o de Introducción al Análisis Matemático. Esta idea es o tiene el mismo sentido de las funciones, por decirlo de alguna forma, en el siguiente contexto. Uno puede representar las funciones algebraicamente, escribiéndolas como una expresión, cuando uno habla de la función x al cuadrado, seno de x, coseno de x, la función que surja, pero también uno puede representar a las funciones gráficamente. Y entonces ahí es de donde uno habla de la gráfica de una función. Lo mismo pasa con los vectores en el plano. Yo los puedo expresar como un objeto algebraico, como una expresión algebraica, pero también los puedo representar como un dibujo, como un objeto geométrico. Vuelvo e insisto,
en el plano cartesiano. Entonces vamos a entrar a revisar, y en esto va a estar centrado casi que toda la temática del día de hoy. Vamos a entrar a revisar esas dos caracterizaciones de lo que es un vector, matemáticamente hablando. Desde el punto de vista algebraico, un vector simplemente es una pareja de números reales. Es decir, la representación algebraica de cualquier vector en el plano es simplemente una pareja ordenada. Esa palabra ordenada hace énfasis a que hay una organización dentro de esa pareja, hay una primera componente y hay una segunda componente dentro de esa pareja. Y es una pareja ordenada donde sus componentes son cualquier número real o son números reales de cualquier tipo. Y entonces, en ese contexto, cuando yo hablo de un vector, simplemente lo represento como una pareja de la forma A, B, donde ambos son números reales. Y para los vectores, la notación que se utiliza usualmente, digamos que en esto no es que haya una uniformidad, pero en general se representan por medio de paréntesis angulares, como los que estoy mostrando acá. Es decir, cuando uno habla de un vector, uno no lo representa con paréntesis circulares, porque eso es la manera de representar los puntos en el plano, y nosotros vamos a ver que es distinto un punto a un vector. Están relacionados, pero son objetos distintos. Entonces, los vectores los representamos por medio de esos paréntesis angulares. Y entonces, pues, por ejemplo, uno puede pensar en este vector, el vector 2, menos 3, que es una pareja de números reales, o el vector 1,1, o un vector que va a resultar con propiedades bastante interesantes cuando entremos de lleno en la teoría, que es el vector 0,0. Entonces, algebraicamente, un vector simplemente es una pareja de números reales ordenada. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Te estoy siendo claro hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Digamos que la idea ahí es bastante sencilla. Esa es la representación algebraica o la manera algebraica de escribir un vector. Gráficamente o geométricamente, un vector se representa como una flecha en el plano cartesiano. Digamos que esta segunda idea o este segundo enfoque es relativamente familiar, o yo creería que es relativamente familiar para aquellos de ustedes que hayan estudiado física, ya sea en el colegio o ya sea que ya hayan visto los cursos de física primeros, de su carrera, los que tienen física, claro está. Pero de todas formas eso en el colegio creo que se alcanza de ver. Que cuando uno habla de vectores en física, esos vectores se representan comúnmente por medio de flechas. Entonces muchas veces ustedes hablan el vector velocidad y el vector velocidad en física pues lo representan por una flecha, o el vector fuerza o el vector aceleración, eso también lo representan gráficamente cuando quieren hacer un dibujo de la situación por medio de una flecha. En el caso de los vectores en el plano, es una flecha que se dibuja en el plano cartesiano. Es decir, son flechas que uno dibuja en ese esquema que ustedes conocen bien de dos ejes, y en esa flecha, pues naturalmente hay un punto inicial
y hay un punto final. El punto inicial es el punto de donde nace la flecha y el punto final es el punto donde termina la flecha. Y esos puntos se distinguen en el dibujo, y lo vamos a ver a continuación, determinando de dónde sale la flecha y hacia dónde apunta la cabeza de flecha. De dónde sale la flecha es lo que se llama el punto inicial, a donde apunta la flecha, o mejor dicho, donde termina la cabecita de flecha, es lo que uno llama el punto final. Quiero ilustrar esta idea y para ello me voy a mover un instante de ambiente. Permítanme un segundo. Voy a compartir toda mi pantalla como para no tener que estarme moviendo todo el tiempo. No sé si con ustedes ya les había mostrado, posiblemente no, este software que me permite hacer representaciones gráficas de ciertos objetos. En particular, para lo que nos interesa, nos permite representar gráficamente a los vectores. Es simplemente un dibujo o una gráfica interactiva del plano cartesiano. Software se llama GeoGebra, por si acaso alguien lo quiere usar. Se encuentra libre en internet. De hecho, no hay necesidad ni siquiera de descargarlo. Esta versión que estoy mostrando es la versión en línea y con ella uno puede trabajar bastante bien. Y este es un ejemplo o un dibujo del plano cartesiano. Y entonces, sobre el plano cartesiano, uno puede dibujar un vector simplemente dibujando una flecha que nace en cierto punto del plano cartesiano y termina en otro punto. Entonces, gráficamente, ¿qué dice acá? Gráficamente, esto que estoy presentando acá es un vector en el plano cartesiano. El punto inicial de ese vector o de esa flecha es este puntico donde nace la flecha y este punto de acá donde termina o hacia donde apunta la flecha es lo que se conoce como el punto final del correspondiente vector. Y entonces, gráficamente, los vectores se representan por medio de flechas. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Permítanme un segundo. Mientras piensan si tienen alguna pregunta. ¿Hasta ahí vamos claros todos? Sí, profe. Sí, señor. En ese sentido, teniendo en cuenta estos dos enfoques de representación de un vector, una pregunta natural que emerge es ¿cómo hago para pasar de una de las definiciones a la otra? Me explico. En el enfoque algebraico, los vectores son parejas de números reales. En el enfoque geométrico, los vectores son flechas en el plano cartesiano. Desde ese punto de vista, uno quisiera saber cómo hace uno para tomar un vector algebraico, es decir, por ejemplo, este vector 2, -3,
y representarlo geométricamente, es decir, dibujar la flecha que corresponde a este vector. Y de manera análoga, uno también quisiera saber si a mí me dibujan, por ejemplo, esta flecha de acá, yo quisiera saber cómo es la representación algebraica, es decir, cuál pareja de números reales representa esta flecha. Es decir, yo quisiera transitar entre esos dos modelos de representación de los vectores. Si me dan un vector algebraico, ¿cómo representarlo geométricamente? Si me dan un vector geométrico, ¿cómo hago para representarlo algebraicamente? En este software que les presento, ese ejercicio lo hace automáticamente el software. Quiero que se den cuenta de lo siguiente. Creo que todos me están viendo, ¿sí? Quiero que se den cuenta de lo siguiente. Yo aquí dibujé esta flecha, que el sistema la llama U, y cuando uno mira acá, se da cuenta que a esta flecha U la representa por medio de esta pareja. El software, en este caso particular, representa este vector de una manera vertical. Nosotros, siguiendo el enfoque clásico de los textos, lo representamos horizontalmente. Pero la idea es que esta flecha que dibujé acá, algebraicamente se representa por medio del vector 4, menos 2. Y entonces, pues la pregunta que uno se hace es, si yo no tuviera el software, si el software no me hiciera ese trabajo, ¿cómo haría yo para saber a qué pareja de números reales o a qué vector algebraico corresponde esta flecha que estoy dibujando acá? ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender con el sentido de la pregunta? Y entonces, lo que nosotros vamos a tratar de establecer a partir de eso es cómo... Esto hace más ruido de lo que era. Vamos a hablar de cómo pasar de un tipo de representación al otro en el contexto de los vectores. Y vamos a arrancar con el que yo pienso que es el más sencillo, y es la manera de pasar de la representación geométrica a la representación algebraica. Es decir, ¿cómo hago yo para, a partir de una flecha, encontrar la pareja de números reales que la representa? Y la idea es bastante sencilla. Cuando yo tengo un vector, geométricamente hablando, es decir, cuando yo tengo una flecha, y voy a quitarte acá la trampa, cuando yo tengo el dibujo de una flecha, yo sé que esa flecha tiene un punto inicial y tiene un punto final. Naturalmente, a la hora de tener la representación geométrica de la flecha, uno conoce el punto final y el punto inicial del correspondiente vector. En este caso, en este ejemplo, si ustedes miran el dibujo, el punto inicial es este punto de acá, cuyas coordenadas son 2,4, y el punto final, que es este puntico de acá, es el punto con coordenadas 6,2. Entonces, cuando uno tiene la representación geométrica de un vector, pues uno naturalmente conoce su punto final y su punto inicial. La representación algebraica de ese vector, cuyo punto inicial tiene coordenadas, por ejemplo, P1, P2, y cuyo punto final tiene coordenadas Q1, Q2, simplemente consiste de esta pareja,
o este vector, miren que acá utilizo paréntesis angulares para el vector, para los puntos utilizaba paréntesis circulares, y ese vector corresponde a hacer un ejercicio muy sencillo. Yo voy a coger las coordenadas del punto final y las voy a restar coordenada a coordenada con las coordenadas del punto final. Es decir, resto la primera coordenada del punto final menos la primera coordenada del punto inicial, y la segunda componente es restar la segunda coordenada del punto final menos la segunda coordenada del punto inicial. Dicho de una manera como más resumida, lo que yo hago es restar componente a componente el punto final menos el punto inicial. Y el resultado de esa recta me muestra la representación algebraica de ese vector geométrico conociendo su punto inicial y su punto final. Miren la idea tan sencilla para este ejemplo y ya vamos a mirar el ejemplo que tenemos en GeoGebra. Si yo, por ejemplo, tengo un vector y su punto inicial es el punto 1,1 y su punto final es el punto 3,2, entonces la representación algebraica de ese vector simplemente es tomar la primera coordenada del punto final y restarle la primera coordenada del punto inicial, en este caso sería 3 menos 1, y luego tomar la segunda coordenada del punto final y restarle la segunda coordenada del punto inicial. En este caso, 2 menos 1. Y entonces, ese vector con ese punto inicial y con ese punto final se puede representar o se representa por medio de esta pareja. Como 3 menos 1 da 2 y 2 menos 1 da 1, entonces el vector algebraico que representa ese vector geométrico es el vector 2,1. Como pueden ver, el procedimiento es bastante sencillo, porque simplemente es una resta componente a componente del punto final menos el punto inicial. Coloquialmente a esta idea la llaman cabeza menos cola, porque en el fondo lo que uno está haciendo es tomar la cabeza del vector, que es el punto final, y restarle la cola del vector, que es el punto inicial. Y a partir de eso uno obtiene la representación algebraica de esos vectores representados geométricamente. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Entonces quiero que miremos la siguiente idea y el siguiente ejercicio. Pues realmente, digamos que ese podría ser un poquito tramposo. Entonces voy a borrar este. Voy a dibujar el siguiente vector. Voy a tomar una flecha que nace desde acá, desde el punto 2,1, y la voy a trazar hasta este punto. No, no me gusta este punto. Deme un segundo. Voy a mover ese puntico un poquito. No es que no se pueda ir, sino que para darle un poquitico más de gracia. El vector, el punto inicial es el punto 2,1, como ustedes lo pueden ver, y el punto final es el punto 9,4, como lo pueden ver. La pregunta o el ejercicio es que me digan cuál es la pareja o el vector algebraico que representa a este vector. Rápidamente, un minutico para que me den
la respuesta y la contrastamos con lo que nos diga el software para ver si efectivamente están en lo correcto. ¿Sí me estoy haciendo entender con el ejercicio? Profe, solo decir qué coordenadas representa D. ¿Perdón? Es solo decir qué coordenadas representa D. ¿Quién es D? No, no D, no. ¿Qué coordenada representa todo el vector? Mm. Ah, ya. Profe, ¿Cuáles son las sería, componentes de todo el vector? Si has estado escuchando algo de lo que he dicho, que lo que hay que hacer es coger el punto final y restarle el punto inicial. Si lo están escuchando todos, o si lo han Sí, escuchado señor. todos. profe, sería 7,3. ¿Qué dicen los demás? Igual. También, profe. Sí. También, Lo profe. mismo. Miren lo que dice el software. Efectivamente, este vector gráficamente corresponde, lo que pasa es que aquí lo muestra como columna, al vector 7,3. Entonces, a partir de ese proceso tan simple, uno puede hacer el ejercicio de convertir un vector o la representación geométrica de un vector en su representación algebraica. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Aquí otro ejemplo, digamos que escrito, el vector, el punto inicial es 4,1 y el punto final es el punto 2,3. Y ese vector se representa cuando yo hago la resta del punto final menos el punto inicial por medio del vector menos 2,2. Yo quiero que ustedes entiendan el sentido de la pregunta que se está planteando o el propósito de la pregunta que se está planteando. El propósito es tomar un dibujo, que es una flecha, y convertir esa flecha en una pareja de números reales, que es algebraicamente la representación de un vector. Naturalmente, la pregunta siguiente es cómo es el proceso en el otro sentido. Es decir, cómo yo a partir de un vector algebraico, es decir, a partir de una pareja de números reales, yo puedo obtener una representación geométrica, es decir, cómo hago un dibujo de ese vector. Dicho de una manera muy general, si yo, por ejemplo, tengo el vector 4,-8, ¿cómo dibujo ese vector? ¿O cómo hago la gráfica de ese vector? Volviendo a la analogía que yo mencionaba hace un rato, tiene el mismo sentido que la pregunta, como si yo tengo una función, hago la gráfica de esa función. Solo que en este contexto es una gráfica de un vector. La parte interesante de este proceso es que ese dibujo se puede hacer de muchísimas formas. Interesantemente y curiosamente, cuando yo tengo un vector cualquiera, yo tengo muchas formas de dibujar ese vector. Es decir, tengo muchas gráficas para ese mismo vector. La manera más básica, o una de las maneras para hacer esa representación, la más sencilla de todas, es esta que estoy presentando en pantalla. Si yo quiero dibujar el vector A, B, una manera de representar ese vector geométricamente es dibujar una flecha
que nace en el punto 0,0 y que termina en el punto cuyas componentes corresponden o cuyas coordenadas corresponden a las componentes del vector. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el vector 2,3, una manera de dibujarlo es dibujar una flecha que nace en el punto 0,0, es decir, lo que uno llama el origen del plano cartesiano, y dibujar la flecha hasta el punto, y en este caso estaría hablando del punto 2,3. Permítame ilustrar o graficar esta idea. Voy a borrar todo esto de acá. Todo. Y voy a preguntarme lo siguiente. Entonces voy a mostrar aquí en pantalla. Entonces supongamos que yo quiero dibujar una representación geométrica del vector 2,-3. En ese sentido, una manera de representarla, teniendo en cuenta esta idea, es hacer lo siguiente. Yo me voy al plano cartesiano y, bueno, ustedes lo hacen a mano, claro está, si quieren usar el software, ahí está la herramienta para dibujar flechas. Dibujo una flecha que nace en el punto 0,0 y que termina en el punto 2,-3. Yo creo que aquí no hay necesidad de ser como muy explícito sobre cómo funcionan los puntos en el plano cartesiano. El punto 2-3 es el punto que va en X, tiene coordenada 2, en -3 tiene coordenada Y. Este es el punto 2,-3, este donde estoy apuntando, y esta de acá sería una representación geométrica del vector 2,-3. Miren cómo el mismo software efectivamente me comprueba que esta flecha de acá corresponde al vector 2,-3. Entonces, en ese sentido, representar geométricamente un vector tiene una manera sencilla de hacerse, y es dibujar una flecha desde el punto 0,0 hasta el punto cuyas coordenadas sean las componentes del correspondiente vector. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Señor. Entonces, a partir de esa idea, uno tiene una forma de dibujar los vectores a partir de su representación álgebrica. Entonces yo les digo, por ejemplo, háganme un dibujo o la representación gráfica del vector 5,4, pues ustedes pueden hacerlo simplemente utilizando esta idea. El vector nace en el punto 0,0 y termina en el punto cuyas componentes son, cuyas coordenadas son las componentes del vector que queremos dibujar. Como les decía hace un momento, y esta es, digamos, que una de esas ideas que al principio a uno como que le desequilibra la cabeza, porque pues es como extraño, aunque realmente extraño no hay nada en matemáticas, pero digamos que es poco convencional, es la idea de que cuando yo tengo un vector como este, que es el vector 2,-3, cuya representación geométrica o que una de sus representaciones geométricas es esta flecha que estoy dibujando acá, ese vector tiene otras representaciones
u otras formas de graficarse. Para ser más preciso, yo puedo representar este mismo vector con varias o diversas flechas diferentes. Este proceso que acabo de mostrar, que es una de las maneras de representar ese vector, es una representación que se hace iniciando en el punto 0,0. Pero yo puedo reproducir esa misma idea de este dibujo que mostré hace un ratico, pero ahora iniciando no desde el punto 0,0, sino iniciando desde otro punto. Y cuando yo hago ese mismo procedimiento o la misma idea del procedimiento, pero arrancando desde otro punto, yo tengo otra representación geométrica de ese mismo vector. Permítanme clarificar la idea. A veces me cuesta mucho describirla en palabras, entonces es un poquito más claro cuando lo describo a partir de los dibujos. Vamos a trabajar con este mismo vector, que es el vector 2, menos 3. Y yo por acá tengo una gráfica de ese vector iniciando desde el punto 0,0. Yo voy a tratar de reproducir esta misma construcción, pero ahora voy a arrancar desde otro punto cualquiera. Los vectores se pueden dibujar desde cualquier punto. Lo que pasa es que una vez uno escoge el punto inicial, uno tiene que hacer una construcción específica para terminar de dibujar el vector. Entonces voy a dibujar ese mismo vector, 2, menos 3, pero desde otro lado. Y entonces voy a empezar, por ejemplo, desde este punto de acá. La idea es la siguiente. Como yo quiero dibujar el vector 2, menos 3, pero ahora arrancando desde este punto, lo que yo hago es, a la hora de dibujar la flecha, arranco desde este punto, y como el vector es 2, menos 3, pues me muevo 2 unidades en el eje X. Entonces miren cómo es la idea, este es el punto inicial, me muevo 2 unidades en el eje X y me muevo menos 3 unidades en el eje Y. Cuando yo digo menos 3 unidades en el eje Y, son 3 unidades hacia abajo. Entonces, una vez me muevo las 2 unidades en X, me muevo menos 1, menos 2, menos 3. Y esta sería otra gráfica de ese mismo vector. Miren que para esta otra gráfica también corresponde el vector 2, menos 3. Y entonces quiero que vean que en este momento yo tengo dos dibujos o gráficas o representaciones geométricas del mismo vector 2, menos 3. La primera es arrancando desde el punto 0,0. Esos son los que llaman los vectores construidos desde el origen, porque este es el punto, es el origen del plano cartesiano. Pero este es otro vector, o mejor dicho, el mismo vector, pero construido desde otro punto. Y yo podría haber hecho lo mismo desde otro punto si yo hubiera querido. Yo hubiera podido haber dibujado este vector arrancando, por ejemplo, desde acá, desde este punto, y es la misma idea. Arranco y como el vector es 2, menos 3, me muevo 2 unidades en X, es decir, 2 positivo, y me muevo 3 unidades negativas en Y, es decir, menos 1, menos 2 y menos 3. Y aquí tengo otro dibujo de ese mismo vector 2, menos 3. ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. Entonces, y con esto quiero hacer como una breve
disertación, por decirlo de alguna manera pretenciosa, de esto para salir a nuestra pausa. Yo, o mejor dicho, un aspecto interesante de esto que estoy presentando en este mismo momento es que a la hora de dibujar un vector, yo lo puedo dibujar desde el punto que yo quiera. Y siempre y cuando yo siga esa misma estructura de la construcción, que es moverme tanto en X y tanto en Y, dependiendo de las componentes del vector. Si yo, por ejemplo, dijera, es que quiero dibujar el vector 8,1, y entonces uno dice, bueno, pues lo voy a dibujar desde donde yo quiera, voy a arrancar desde acá. Y entonces uno dice, bueno, para el vector 8,1 me muevo 8 en X, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y me muevo 1 en Y. Y ahí tengo el vector 8,1 gráficamente. Esa representación uno a priori la puede hacer desde donde uno quiera. En ciertas aplicaciones muy específicas, a uno le dicen, miren, yo quiero que usted dibuje este vector, pero para esta aplicación necesito que lo haga desde tal punto en específico. Hay ciertas aplicaciones donde es útil o importante o necesario dibujarlo desde el punto 0,0, pero hay otras aplicaciones donde uno lo puede dibujar desde cualquier otro lado. Lo importante acá, y es como la idea con la que nos vamos a ir a la pausa, porque es la idea que vamos a tratar de perfeccionar durante la segunda parte de la sesión de hoy, es que yo tengo muchísimas formas de graficar un mismo vector. Si uno lo mira cuidadosamente, eso significa que la gráfica de un vector no depende del punto inicial, o mejor dicho, no está completamente determinada por el punto inicial, porque miren que estos tres vectores son el mismo, pero están dibujados desde tres puntos iniciales diferentes, ni tampoco por el punto final, porque si ustedes miran estos tres vectores que son el mismo vector, tienen diferentes puntos finales. Entonces, cuando uno piensa en un vector, uno dice, si no es el punto inicial ni el punto final los que lo caracterizan completamente, porque vuelvo y repito, yo puedo tener 100 vectores o 100 gráficas desde distintos puntos iniciales y finales que representan el mismo vector. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas características que determinan completamente a un vector? Esas características que determinan completamente a un vector, es decir, que independientemente desde donde lo dibuje, tienen que preservarse para el mismo vector, por decirlo de una manera más específica, las características que me hacen decir que este vector es el mismo que este y es el mismo que este, son las características o son unas características que provienen de la física, precisamente, que son las características fundamentales de cualquier vector en el contexto físico, que es lo que uno llama, y no sé si estas palabras resulten familiares para ustedes, la magnitud y la dirección del vector. Es decir, por decirlo de una manera concreta, y con esto nos vamos a la pausa, estos tres dibujos del mismo vector puede que tengan distintos puntos iniciales y distintos puntos finales, pero lo que tienen en común todos estos tres dibujos son su magnitud, que ya posteriormente entraré a definir lo que es la magnitud, y su dirección. Esos son los aspectos que caracterizan
cualquier vector independientemente de dónde lo dibuje. Yo pude haber dibujado este mismo vector desde acá, el vector 2 menos 3, desde acá, y este vector, como es el mismo vector de estos tres, debe tener su misma magnitud y su misma dirección. Eso lo entenderemos con más profundidad cuando definamos esos dos conceptos y cuando empecemos a calcular esos dos conceptos. Y eso es lo que yo quiero hacer precisamente la segunda parte de la clase. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, son las 9:54. Yo quiero que nos demos una pausa de 15 minutos, es decir, que volvamos a las 10:10 para continuar con esa discusión que les estoy mencionando. ¿Listo? Sí, señor. Listo, pues. Nos vemos entonces en 15 minutos.
Bien, ¿pueden oírme? Sí, señor. Como mencionaba antes de salir a la pausa, existen dos conceptos, o dos aspectos que son fundamentales en el análisis de un vector. También, como mencionaba anteriormente, estos aspectos provienen de, o digamos que se fundamentan en la noción física de lo que es un vector. No voy a entrar en este momento en ese tipo de detalles de la física, que eso es de otro resorte, pero simplemente como por dar un contexto histórico, contexto epistemológico a estos conceptos, estos surgen dentro de la concepción física de lo que es un vector. Cuando uno estudia los vectores en física, a uno siempre le dicen los vectores son objetos que están definidos por una magnitud y una dirección. En el contexto matemático, que ese es el que nos interesa, esa magnitud y esa dirección son aspectos geométricos de las representaciones gráficas de los vectores. Es decir, son aspectos que representan ciertas características geométricas de los vectores. Y naturalmente están relacionados con los dibujos de los vectores, que son flechas, en este caso, en el plano cartesiano. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta las flechas o los dibujos de los vectores, yo defino, o mejor dicho, se definen los aspectos de la manera en que aparecen ahí en pantalla. La magnitud o norma, que es la otra palabra que se utiliza para referirse a la magnitud de un vector, corresponde a la longitud de la flecha que representa ese vector. Es decir, cuando yo hablo de la magnitud o norma de un vector, a lo que estoy apelando es a lo largo o lo corto que es el correspondiente vector. Entonces, cuando yo hago el dibujo de una flecha, la magnitud de esa flecha, pues es simplemente el largo de la flecha que estoy dibujando. A eso corresponde la magnitud de un vector. Por otro lado, la dirección de un vector se puede representar o se puede ver como un ángulo que forma ese vector con el eje positivo X. Ya voy a mostrar un dibujo para clarificar esta idea o estas ideas que estoy presentando acá. Pero por el momento lo que quisiera como presentar es que cuando yo hablo de la dirección de un vector, a lo que estoy haciendo referencia es, por decirlo de una manera muy coloquial, a la inclinación de ese vector. Cuando uno habla de dirección en un sentido coloquial, uno siempre está haciendo referencia hacia dónde va o hacia dónde apunta ese vector. Ese hacia dónde apunta o hacia dónde va o hacia dónde me dirige el vector se representa usualmente por medio de un ángulo. Y ese ángulo corresponde a el ángulo que forma esa flecha
con respecto a una recta horizontal, como el eje positivo X, y ese ángulo siempre se mide en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ese ángulo entonces corresponde a la dirección del correspondiente vector. Permítanme mostrarles un dibujo para tratar de clarificar esa idea. Nuevamente voy a presentar toda mi pantalla, no solo el Word, sino toda mi pantalla, para que podamos transitar por esa idea. Entonces, permítanme un segundo. Por acá hicieron, por acá hicieron, por acá, por acá. Y quiero simplemente mostrarles lo siguiente. Voy a coger uno de estos dibujos. Entonces voy a borrar los otros para que no nos vayamos como a confundir. O por lo menos voy a centrarme solo en algunos de ellos. Bien, tal vez este. Entonces, quiero que miren cuidadosamente lo que voy a mostrar con este vector. Cuando yo hablo de la magnitud de este vector, me estoy refiriendo a la medida del largo de esta flecha. Es qué tanto mide la flecha desde acá hasta acá. Eso es la magnitud o la norma del correspondiente vector. Cuando yo hablo de la dirección de ese vector, a lo que estoy haciendo referencia es a lo siguiente. Cuando yo hablo del eje positivo X, yo estoy hablando de una recta horizontal como esta de acá. Esto es una representación del eje positivo X. Es como si yo tomara el vector y le pusiera una recta completamente horizontal y quiero medir el ángulo que forma este vector con respecto a esta recta. Cuando uno habla de ese ángulo, para clarificar totalmente a qué se está refiriendo, uno lo mide en el sentido antihorario, es decir, uno no lo mide hacia acá, sino que uno lo mide de esta forma. Ya quiero mostrarles ese ángulo. Entonces, ese ángulo, a ver si me queda bien medido, creo que sería así, así y así, corresponde a todo este ángulo que forma el correspondiente vector con el eje positivo X. Ese ángulo es la dirección o representa la dirección de ese vector. Es decir, que en este ejemplo, este vector tendría una dirección de 303.59 grados. Si yo, por ejemplo, muevo esto hacia otro vector, por ejemplo, este vector de acá, ese vector, su dirección correspondería a este ángulo, que sería el ángulo, aquí está hablando de 44.9, yo no estoy totalmente seguro si esa medida sea la medida precisa, creo que esta línea no me quedó todo lo horizontal que yo hubiera querido, de pronto sí. Lo cierto, tal vez es el punto el que no está totalmente medido. En fin, más que la medida, lo que es importante es entender a qué hago referencia cuando hablo de este ángulo que representa la dirección del vector. Es trazar una recta horizontal hacia el eje positivo X y medir el ángulo que forma este vector con ese eje positivo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Ese ángulo representa el grado de inclinación del vector. Si uno quiere verlo de alguna forma un poquitico superficial, es como hablar de la pendiente del vector.
Esa pendiente representa la dirección del correspondiente vector, naturalmente medida en grados. Naturalmente, la pregunta que surge inmediatamente, una vez uno define estos dos conceptos, es ¿cómo hago para calcularlos? Es decir, si a mí me dan un vector, ¿cómo hago para calcular con precisión la magnitud y la dirección de ese vector? Naturalmente, la idea es que ese cálculo se haga sin utilizar regla ni utilizar transportador, porque en general, cuando uno utiliza esos instrumentos de medición, pueden presentarse imprecisiones. Si uno no mide exactamente, o si la regla no está bien calibrada, o si el transportador no está bien calibrado, pues obviamente los resultados no van a ser precisos. Entonces, uno quiere determinar métodos matemáticos precisos, formales, que me permitan calcular esa magnitud y esa dirección de cualquier vector. Naturalmente también sin necesidad de utilizar un software que nos lo mida, sino que a partir directamente de la representación del vector, yo pueda hacer esos cálculos. Naturalmente, esas medidas o esos cálculos se tienen que hacer sobre la representación algebraica. Es decir, si yo tengo una flecha o un vector, para poder determinar de manera precisa la magnitud y la dirección de ese vector, yo necesito primero que todo determinar su representación algebraica por medio de una pareja de números reales. Y a partir de esa representación, yo puedo hacer ese cálculo. Y en particular, en el caso de la magnitud o norma de un vector, a partir de su representación algebraica, B1, B2, es decir, sus dos componentes, la magnitud se puede calcular o se calcula por medio de esta forma. La magnitud se representa usualmente por medio de estos dos pares de líneas verticales, es decir, un par al lado izquierdo y otro par al lado derecho. Esa es la forma de escribirlo. Cuando uno lee esto significa norma o magnitud del vector V, y esa norma se calcula por medio de esta fórmula bastante simple. Es simplemente la raíz cuadrada de las componentes del vector elevadas al, mejor, de la suma de las componentes del vector elevadas al cuadrado. Entonces la idea es bastante sencilla. Si yo, por ejemplo, quiero encontrar la magnitud del vector 3,4, ahí simplemente lo que hago es calcular la raíz de la suma de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y en este caso, pues esa suma daría, o esa operación daría simplemente 5. Ustedes pueden verificar esa operación a partir de sus calculadoras si gustan hacer la comprobación. En ese sentido, yo puedo determinar de manera precisa la magnitud de un vector. Naturalmente, esa raíz en algunos casos no dará números exactos o números enteros, como por ejemplo este vector de acá, el vector 2, menos 8, pero pues si la raíz no da un número exacto, yo la puedo aproximar decimalmente utilizando dos cifras decimales. Digamos que ese va a ser nuestro estándar. Siempre que vayamos a aproximar un número que no dé un entero exacto ni una fracción exacta, pues lo vamos a representar utilizando dos cifras decimales. Y entonces en este caso, la magnitud del vector 2, menos 8 sería la raíz cuadrada de 68, que eso sería
aproximado en 2 cifras decimales, 8.25. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? Para verificar qué tan claro es este cálculo, quiero que calculen la magnitud del vector y vamos a escoger un vector simplecito, el vector donde tengo estos corchetes. Voy a copiarme este para no tener que buscar los corchetes, pero voy a cambiarlo naturalmente. El vector va a ser 4, menos 6. Rápidamente, quiero que por favor apliquen la fórmula y me calculen la magnitud de ese vector. Esto es igual a la raíz de 80, profe, que pues en decimales sería 8,94. Raíz de 80, dicen por ahí. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Todos. ¿Me están oyendo? Qué pena, profe. Es raíz de 52. ¿Raíz Sí, de quién, profe, perdón? 52. De 52. ¿Así? Sí, señor. ¿Eso aproximadamente es cuánto? Profe, a mí también me da lo mismo que a Juliana, 2 raíz de 13. ¿Y eso no es lo mismo que raíz de 52? 7,21, profe. 7,21. Decimalmente, ¿cuánto les da a todos? Aproximémoslo a 2 cifras decimales. Aquí me dicen que 7,21. ¿Alguien le está dando Sí, profe, diferente? sí, profe, ¿2 da lo raíz de, mismo. 2 raíz de 3? No creo O que sea, sea 2 quedaba raíz de 2 raíz de 13. 13. Pero es mismo. Ah, pero da lo mismo. Es Sí, que señor. esos números ustedes saben que se pueden simplificar, ¿no? Pero pues yendo a lo decimal, decimal es donde tenemos como la mayor precisión. 7,21, ¿sí o no? ¿O no? ¿O alguien no está de acuerdo? Confírmeme, por favor. Sí, da eso, profe. ¿Todos de acuerdo? O sea, Sí, profe. los que Sí, dijeron señor. que era 2 raíz de 13, ya me lo verifico, 13 por 4, sí. Sí, también se puede escribir como 2 raíz de 13 cuando uno simplifica el radical. Pero digamos que la respuesta que más le suena a uno siempre es la decimal aproximada, por lo menos, o establezcámoslo así exactamente, con 2 cifras decimales. Entonces, esta fórmula me ofrece un esquema para encontrar esa magnitud o norma de cualquier vector a partir de su representación algebraica. Esta idea es muy interesante y precisamente es el eje o uno de los ejes sobre los que se fundamenta esta temática. Encontrar la magnitud es un problema geométrico, es medir, por decirlo de alguna forma, es encontrar una medida. Pero ese problema geométrico yo lo puedo convertir en un problema algebraico simplemente representando algebraicamente el vector y aplicando esta expresión que estoy presentando acá.
En ese sentido, nosotros tenemos esa manera para calcular la magnitud. A continuación, vamos a discutir cómo encontrar la dirección de un vector. Vuelvo e insisto, y retomo lo que tenía aquí anteriormente, que esa dirección la vamos a representar por medio de un ángulo. El ángulo que forma el vector con respecto al eje positivo X. Para encontrar ese ángulo, uno puede utilizar ciertas herramientas trigonométricas. Es decir, no sé si todavía estoy compartiendo toda mi pantalla. Creo que sí. Permítanme un segundo, lo verifico. Si yo quisiera encontrar este ángulo, si yo no tuviera GeoGebra, si yo no tuviera nada, por decirlo de alguna forma, si yo quisiera encontrar este ángulo, yo puedo utilizar ciertas ideas trigonométricas. Yo puedo trazar un triángulo y tratar de encontrar ciertas relaciones. Hay por ahí unas leyes trigonométricas y todo eso. Uno podría ir, por decirlo de alguna forma, a hacerlo ensuciándose las manos. Pero hay cierto proceso, o más que proceso, ciertas ideas que me permiten encontrar ese ángulo dirección o esa dirección a partir de las componentes del vector. Y esas ideas, para encontrar ese ángulo, que nosotros vamos a llamar phi, se basan en varios casos, porque dependiendo de los casos, uno va a tener que aplicar cierto procedimiento en particular. Lo primero que hay que entender es que la manera de encontrar ese ángulo, de acuerdo al esquema que voy a presentar, se presenta en varios casos. El primer caso es cuando la primera componente del vector es positiva y naturalmente distinta de cero. Cuando uno quiere encontrar el ángulo que representa la dirección para un vector que cumpla con estas características, la manera más directa de hacerlo es encontrar o calcular esta expresión. Esta expresión involucra una función trigonométrica inversa, que es la función tangente a la menos 1, o arco tangente, que yo esperaría que ustedes conocieran o por lo menos pudieran identificar dentro de sus calculadoras. Ese arco tangente se evalúa en la división entre B2 y B1, donde B2 es la segunda componente y B1 es la primera componente. Entonces lo que yo hago es dividir B2 sobre B1 y a ese resultado le calculo arco tangente. El resultado de ese arco tangente me da el ángulo. Yo quiero clarificar que acá, en este curso, o en esta temática en particular, los ángulos los vamos a considerar en grados. Tal vez ustedes estén acostumbrados a trabajar en radianes en sus otros cursos de cálculo, pero aquí es más conveniente, porque es una idea geométrica, representar esos ángulos en grados. 90 grados, 120 grados, 45 grados. Entonces, a la hora de manejar su calculadora para este curso, tienen que tenerla en modo grados. Y entonces, bajo ese modo y con esta fórmula, yo puedo encontrar el ángulo cuando la primera componente es positiva y distinta de cero. Un pequeño comentario. En algunas ocasiones, esta fórmula va a dar un resultado negativo, especialmente para los ángulos en cierto cuadrante.
Cuando yo tengo un ángulo negativo, y yo creo que esto es más o menos familiar para ustedes, es como si yo lo estuviera midiendo en el sentido de las manecillas del reloj. Como yo necesito que ese ángulo se muestre en el sentido contrario a las manecillas del reloj, yo necesito convertir ese número en un número positivo. La idea básica para convertir un número negativo o un ángulo negativo en un ángulo positivo es sumarle 360. Digamos que esa idea es bastante clara. Por ejemplo, si yo tengo o si me da menos 45 grados, que sería 45 grados en el sentido de las manecillas del reloj, para medirlo en el sentido contrario, pues yo cojo menos 45 y le sumo 360. Y eso me da un ángulo de 315 grados, que sería el ángulo positivo en el sentido antihorario que correspondería a esa medida. Entonces, siempre que acá un resultado les dé negativo, le suman 360 para convertir el ángulo en un ángulo positivo. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí es claro el esquema? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí, en ese primer caso? Entonces, esa es la fórmula que uno aplica cuando uno quiere encontrar el ángulo para un vector cuya primera componente es positiva y distinta de cero. Esos son los ángulos que hacen parte, si no estoy mal, del primer y del cuarto cuadrante. Ustedes saben que eso se divide en 4 cuadrantes, dependiendo de su ubicación sobre el plano cartesiano. Entonces, esos ángulos son los del primero y cuarto cuadrante. Para los ángulos donde la primera componente es negativa, perdón, para los vectores donde la primera componente es negativa, la fórmula tiene una ligera modificación. La fórmula es nuevamente calcular este mismo tangente a la menos 1, nuevamente de B2 sobre B1, pero cuando la primera componente es negativa, hay que sumarle 180 grados. Siempre, en cualquier caso, cuando yo aplico esta fórmula y la primera componente es negativa, a esta fórmula hay que sumarle 180. Si yo, por ejemplo, tomo el vector menos 2, menos 5, como en este la primera componente es negativa, pues lo que hago es calcular arco tangente, vuelvo y repito, en grados, de menos 5 sobre menos 2, B2 sobre B1, y a ese resultado le sumo 180. Si ustedes hacen esa operación en su calculadora, eso les va a dar, o a mí me dio, y ustedes me dicen si me equivoco, 248.20 grados. Ese 248.20 grados es el ángulo que representa la dirección de este vector. ¿Sí estamos de acuerdo con el cálculo? ¿Sí les dio Sí, señor. a todos? ¿Sí? Sí, señor. Quiero que veamos que efectivamente esto funciona. Entonces vamos a dibujar ese vector. Lo voy a dibujar. Lo que pasa es que ahora me llené de muchos dibujos. Voy a abrir otro GeoGebra más bien, para no tener que borrar. Listo. Entonces, el vector que quiero dibujar es el vector menos 5, menos 2. Entonces lo voy a dibujar desde cualquier lado, para que vean la idea de dibujarlo desde cualquier lado. Va a coger un punto cualquiera desde acá. Como es menos 5, menos 2, es menos 5, menos 2, ¿cierto? No, perdón, es menos 2, menos 5. Entonces va menos 1, menos 2
y menos 5 hacia abajo. O sea, menos 5 sería 5 hacia abajo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Este sería el vector menos 2, menos 5. Voy a borrar esto. Ya. Listo. Ahora, entonces, trazo mi eje positivo X. Entonces, cojo una semirrecta que nace acá, así totalmente horizontal, y la voy a medir el ángulo. Lo voy a medir utilizando GeoGebra. A ver si efectivamente me da. Sería ese ángulo. Y efectivamente lo que me dice esta medición es que ese ángulo es de 248.20, que es efectivamente lo que me había dado la fórmula que había aplicado. Es para que vean que estas fórmulas a la hora de verificarse empíricamente funcionan. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Hay unos casos especiales en los cuales ninguna de estas fórmulas aplica. Quiero que se den cuenta, por ejemplo, que si la primera componente es 0, yo no puedo calcular esta fórmula, porque si la primera componente es 0, aquí el denominador me quedaría 0. Y pues ustedes saben que un denominador 0 operativamente no tiene ningún sentido. En ese sentido, cuando la primera componente vale 0, hay tres casos. Hay uno, mira, si la segunda componente, perdón, si la primera componente es 0, si la segunda componente es positiva, el ángulo es de 90 grados. Es decir, cuando el vector es 0,3, 0,4, 0,10, en todos esos casos, el ángulo da 90 grados. Pero si la segunda componente es negativa, el ángulo es de 270 grados. Es decir, el vector 0,-4, 0,-10, ustedes lo pueden verificar. Dibujen ese vector y se dan cuenta que efectivamente esos vectores donde la primera componente vale 0, cuando la segunda es positiva, es de 90 grados, cuando la segunda componente es negativa, es de 270 grados. Y el caso más particular, porque es un vector extraño, porque es que el vector 0,0, pues es un vector rarísimo, porque es un vector que nace y termina en el mismo punto. Entonces, más que una flecha, es como un puntico, y es difícil determinarle un grado si solo es un puntico. Por convención, uno dice que el ángulo de 0,0 es de 0 grados. Es decir, aquí no es que haya una medida, porque el vector 0,0, vuelvo y repito, es un vector rarísimo. Es como arrancar de cualquier punto y volver a terminar en ese mismo punto. Eso es una flecha reducidísima, por decirlo de alguna forma. Por convención, a ese vector se le dice que el ángulo es de 0 grados. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Para cerrar esta sesión, yo quiero que hagamos un ejercicio y que lo verifiquemos empíricamente. Entonces yo quiero que encuentren el ángulo, lo voy a llamar dirección, aunque a veces lo llaman simplemente el ángulo, y uno debe tener claro que está representando la dirección del vector ¿dónde está? Voy a ver un corte, los corchetes, voy a coger este corchete de acá, del vector -7. Quiero que apliquen la fórmula que corresponda de todos estos casos para ese vector
Quiero que me den cuánto les da ese vector, cuánto les da ese ángulo, y lo verificamos posteriormente con el software. 3 minuticos para que revisen eso. ¿Listo? Profe, Dime. a mí me dio 358,71. Voy a ponerlo acá y lo vamos a verificar. ¿A todos les dio lo mismo? No, profe, a mí me dio 285,9. A mí me da 200, igual, profe. También 289. 285. Punto 9. punto Punto 90. 9. Sí, señor. Punto 90 y algo. ¿Qué? 94. Entonces voy a hacerlo. Vamos a verificar. Entonces voy a borrar. Que a mí me queda más fácil abrir otro GeoGebra ahí mismo. Listo, pues. ¿Cuál era el vector? ¿Me pueden recordar el vector, por favor? Lo voy a dibujar en cualquier lado. 2, menos 7. 2, menos 7. Arrancar desde acá, desde cualquier lado. 2, menos 7. 1, 2 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, menos 7. Perfecto. Voy a trazar la recta. Está por acá. Recta. Sí, totalmente horizontal. Y voy a medir el ángulo. 285,72. ¿Sí era la cifra que me habían dado? No, 0,94. ¿Por qué será el error de aproximación tan grande? O sea, está dando bastante cercano, pero
¿O será problema del esquema de medición de GeoGebra? ¿Será que la recta no es? No, si es que la recta no es totalmente horizontal. Ya la voy a arreglar. Ya me di cuenta que la recta no es totalmente horizontal. Está como levantadita. Si la ven acá, me quedó levantada. Permítanme, excúsenme. Voy a ver si puedo modificar esto. Un poquito más abajo. ¿Por qué no me la cogí horizontal? Esta sí debería ser horizontal. Mm. Si el error está en la... O sea, el error no es suyo. El error es mío en la medida. Ahí ya quedó. Sí, ya. Sí, ven por qué no es bueno hacerlo, porque es bueno hacerlo es con fórmulas y no con medición. Aquí me está dando 185.95, que yo creo que es la aproximación exacta. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, o sea, el problema fue que me había quedado mal dibujada la recta, el eje sobre el cual tenía que medir el ángulo. Pero cuando uno lo corrige bien, 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 efectivamente da la medida que necesitamos. ¿Sí estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Señor. Sí, Sí, señor. señor. Entonces, para cerrar, ¿qué hemos identificado en este momento? ¿O qué hemos identificado en la clase de hoy? Hemos identificado que los vectores son objetos con dos naturalezas diferentes, una naturaleza algebraica y una naturaleza geométrica. Esa interrelación entre esas dos representaciones de un vector me permite y me va a permitir resolver problemas de naturaleza geométrica en un contexto algebraico. Ese es precisamente el gran objetivo de esta temática, tomar ciertos problemas que a priori son problemas geométricos y tratar de resolverlos en un contexto algebraico, lo cual me ofrece, entre otras virtudes, la posibilidad de resolver esos problemas de manera precisa. Si yo me pongo a trabajar solo con los dibujos, en los dibujos se pueden presentar incorrecciones e imperfecciones. Acabamos precisamente de experimentar una de ellas. Involuntariamente le di fuerza a mi postulado. Y es que si yo me hubiera puesto a medir ese ángulo y por ahí me equivoco dibujando la recta y me pongo a medirla con un transportador, el resultado va a ser incorrecto. En contraste, cuando yo lo hago desde un punto de vista algebraico, utilizando fórmulas y utilizando la representación algebraica, el resultado es efectivamente el que es. Es un resultado preciso. Esa era la idea, o estas eran las ideas que yo quería presentar el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna inquietud. Profe, para tú tener más precisión, podrías hacerlo igual desde el punto de origen, como el punto inicial, ¿sí? Sí, efectivamente, efectivamente. Y ahí ya tendríamos el eje positivo totalmente construido. Sí, claro, claro que sí. Pero la que da la precisión, precisión, precisión es la fórmula. O sea, lo que da la fórmula es exactamente. Pero sí, claro, o sea, si uno quiere evitarse el problema de tener que trazar esta recta, lo que pasa es que me gusta hacerlo desde cualquier punto para que ustedes vean que efectivamente no hay que casarse con el origen. Porque es que ustedes, si uno se dedica a dibujar solo las cosas en el origen, ustedes se van a acostumbrar a que los vectores toca hacerlos exclusivamente ahí, y en ese caso, pues posteriormente, cuando tengamos necesidad de dibujarlo en otro lado, vamos a tener problemas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud?
Entonces nos vemos la clase del miércoles. No olviden, les sugiero la asistencia, vuelvo y repito, porque hay actividades que vamos a estar desarrollando en esa sesión. ¿Listo? Vale, profe. Nos vemos el miércoles. Gracias por su Profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.